Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Serie, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de una pequeña maravilla, Solo asesinatos en el edificio, la nueva comedia de Disney Plus, con la que yo creo que se van a sentir identificados todos y cada uno de los aficionados del True Crime. Yo soy CJ Navas y, como no, para hablar de algo de True Crime, tengo conmigo a Marichu Razabal. ¿Cómo estamos, Marichu? Pues muy bien, la verdad es que estoy disfrutando muchísimo la serie. La esperaba, pero me está dando más de lo que yo pensaba. La serie tenemos aquí, hacemos como siempre la fecha, luego contamos un poquito del tráiler y hablamos un poquito de ella, como siempre, sin spoilers. Se estrenó en España a través de Star dentro de Disney Plus el 31 de agosto. Va a contar con 10 episodios de en torno a 30 minutos, algún minuto más, algún minuto menos, dependiendo de uno de ellos. Está creada por John Robert Hoffman, que es el creador de Grace and Frankie, y fundamentalmente Steve Martin, que además la protagoniza junto a Martin Sheen y a Selena Gómez en algo que yo creo que desde que vimos el tráiler, Marichu, nos aprecia muchísimo verlos a todos. Sí, nos apetecía mucho hacer la cosa de, bueno, al final es una serie que de lo que te habla son tres vecinos neoyorquinos que viven incomunicados en su edificio sin tener contacto con los vecinos hasta que descubren que son almas gemelas en el universo de fans del True Crime. Se muere un vecino en el edificio y ellos deciden que no puede ser suicidio, que ahí hay mandanga y que ahí hay cosa de la que investigar. Y deciden, como todo el mundo a día de hoy, montar su propio podcast. Vamos a escuchar el tráiler y volvemos enseguida, Marichu y yo, para contaros qué nos está pareciendo y por qué tenéis que ver Solo asesinatos en el edificio. Estamos ya de vuelta, Marichu. Yo creo que lo primero es el trío protagonista. Tenemos mucho actor secundario y sobre todo mucho cameo, mucha estrella invitada, que no sé cuánto que queremos contar porque yo creo que alguna de esos son las sorpresas, yo creo que tenemos que contarlo juntos, pero lo decíamos antes, dos protagonistas que los hemos visto muchas veces en pantalla juntos, lo hemos visto en películas, lo hemos visto hacían en Estados Unidos stand-up comedy los dos juntos, como Steve Martin y Martin Sheen, y luego la que viene a revolucionarlo todo, que es Selena Gómez. Sí, Selena Gómez además está magnífica. Álvaro me picó la cresta y me llamó la atención porque yo dije que no soy demasiado fan de Selena Gómez y no esperaba especialmente verla. Me pasa lo mismo con Steve Martin, que no es que les tenga manía, pero les tengo poco control y no son unos nombres que digas, buah, es que al segundo me atrapan. Están muy bien, está muy bien Selena Gómez, está muy bien Steve Martin haciendo de rancio, funciona muy bien con Short, es una gozada. Tenemos, como decía Marichu, a Steve Martin hace de un actor que tuvo un procedimental llamado Bradsos, tremendamente famoso en la CBS y que de eso vive de las rentas desde entonces porque no ha vuelto a tener ningún éxito, su pequeño sitio aquí, sitio para allá. Martin Sheen, que es un director de teatro tremendamente divo, caído en desgracia por cosas que veremos a partir de los episodios y que de verdad, ese sí que no quiero contaros absolutamente nada porque es sencillamente memorable. Y como decías tú, la gran revolución, la vuelta a la televisión de Selena Gómez, después de su carrera musical, vuelve donde vino, que fue con Los Magos de Waverly Place, una serie que tenía en Disney y que conozco el nombre y que he visto bastantes episodios porque a mis hijas les gusta mucho. Ella recientemente tenía estaba hecho una cosita, hizo una cosa en confinamiento de cocina con Selena para HBO Max, es decir, que quería volver al mundo visual y como decías tú, yo creo que es la gran sorpresa, quizás el personaje que desde el principio y con revelaciones que vemos en los episodios, más cosas ocultas desde el principio y que menos claro tenemos qué hace allí. Ella ha ido a renovar en este edificio, si no de millonarios, que sí, de gente desde luego pudiente y sobre todo de gente mayor dentro de este edificio. Ella dice que ha ido a renovar el edificio que tenía su tía, creo recordar, o algo similar en el este, y que se ven poco a poco trezado. Y yo le agradezco a la serie que desde el principio no lo mezcla todo, que no tarden 3 episodios en juntarnos a los tres protagonistas, en cuestión de 20 minutos ya están todos juntos, y hacen ese trío curioso de vamos a empezar a investigar y a montar nuestro propio podcast. Sí, es muy loco y luego además yo en la crítica comentaba una cosa que está como aparentemente descompensado. Son dos varones de mayores con una chica jovencita como muy moderna. Ellos son como muy antiguos. Steve Martin está orgulloso de que cae tan mal a la gente que no le hablan. Short es un extravagante. Tienen poderes adquisitivos muy distintos los tres, tienen formas de desarrollar sus personajes muy distintos, no todos cumplen la misma función en la serie y lo que aparentemente podría ser una cosa que chirríe, acaba haciendo que funciona muy bien. O sea, Selena está
perfecta como cosa satélite alrededor de dos personas mayores que montan unas escenas entre ellos muy parecidos a La extraña pareja, ese tipo de funcionamientos, y no chirría en ningún momento. Y aparentemente, si te lo escriben sobre el papel, es como qué cosa más heterogénea, qué cosa más poco hilada aparentemente. Funcionan de maravilla. Hablando de cosas hiladas, la serie al final tiene tres grandes patas, ¿no? Uno, por un lado, es la parte de cómica que podemos esperar de los creadores y de los protagonistas que tenemos. Por otra parte, tenemos un true crime, o mejor dicho, tenemos una investigación de asesinato que van a hacerlos. Y por otro lado, tenemos esa parte de true crime de parodia, homenaje, seguimiento, idea, que yo creo que trasparta bastante bien, Marichu. Traslada muy bien y luego además hay una cosa muy divertida y es que son tres personas que descubren que alguien ha muerto en su edificio y ellos deciden que no es un suicidio, aunque de entrada sí lo es. Entonces se dedican a investigar cuando aparentemente no hay motivos. O sea, ellos han decidido que aquí hay más chicha y sin embargo conforme avanza la investigación vemos que hay más chicha y vemos que tiene mucho más fondo de lo que nosotros aparentemente pensábamos. Pero a nosotros de entrada nos lo vendieron prácticamente como, jaja, qué graciosos, son tres personas graciosas. Y son tres personas muy graciosas, tienen unos diálogos que funcionan muy bien, pero es que de fondo hay una historia que engancha. O sea, el caso mola. La relación entre los vecinos, porque de entrada nos hablaron de tres protagonistas, pero luego hay un montón de vecinos alrededor que funcionan muy bien, con papeles secundarios muy buenos, con gente que tiene, en fin, ya mucha experiencia y que está volviendo mucho de esto del actoraje y se le nota, funciona muy bien. Es por excelencia una serie de neoyorquinos del Upper West Side, o sea, es todo eso que hemos visto siempre en las pelis, pues todo metidito en el mismo frasco con un crimen de fondo que además funciona. Esa es yo creo que una de las grandes bazas que tiene la serie adelante. Y es que podíamos esperar la comedia, podíamos esperar, pues sobre todo la parodia, ¿no? O la semejanza. Yo lo comentaba con Álvaro esta semana cuando hablábamos en streaming, de cómo hasta la musiquita de los títulos de créditos resuena y recuerda muchísimo cuando yo los alargué, los acordes iniciales a la música que utilizaban en Serial y muchísimas de las producciones que tenemos de la radio pública americana, empezando por This American Life. Es ese tipo tradicional que tenía la NPR en Estados Unidos, que tanto True Crime, sobre todo que tanto hizo para que surgiese originalmente el género de True Crime en formato de podcast. Pero es que el caso está muy bien. Es que al final es las vueltas que le van dando y la investigación que estamos teniendo y el cómo se va desarrollando. Realmente te atrapa tanto la investigación del caso como la investigación de los tres personajes, ¿no? De cuántos se ocultan entre sí, cuánto tienen detrás, y el que vayamos conociendo las capas que tenemos de no solamente son tres solitarios dentro de un edificio lleno de solitarios. O sea, es una cosa que no vemos prácticamente a nadie que tenga ya no solamente hijos, sino al menos parejas dentro de este edificio más majestuoso que hay en Nueva York. Sí, es porno neoyorquino completamente. El edificio está rodado en el Bell North, que el Bell North es un edificio del Upper West Side, como comentaba antes, de la firma His & Wickes, que hemos visto ya en varios sitios y es, o sea, el típico edificio que uno se imagina cuando habla de Nueva York. Es una fachada muy lisa, es un cubo con muchísimas ventanitas iguales, con unos rellanos enormes en donde suceden cosas y el único momento en el que te ves con la gente son en las reuniones en donde siempre hay conflicto y en el ascensor en donde todos se miran mal a los demás. Entonces es porno neoyorquino completamente, de verdad, es una delicia y es una pasada. Y hemos visto muchas veces ese tipo de escenas de se abre ascensor, ocurren cosas y no sabes dónde está ese ascensor, o sea, simplemente ves, pues eso, un rellano muy pequeñito, un ascensor y es todo lo que te enseñan del edificio prácticamente. Luego ves las propias viviendas y claro, es un edificio de principios del siglo XX brutal, en donde en la vivienda de Selena ves como está todo patas arriba, pero cuando ves las viviendas de los dos varones en donde haber conseguido una vivienda en ese condominio, pues claro, funciona, o sea, es como una señal de estatus. De hecho, uno de los problemas de Short es que se está planteando que igual tiene que vender la vivienda y eso, dejar la vivienda y es como, pero por favor, o sea, que viva en el Bell North, el que consigue eso no lo puede dejar. Hará todo lo posible desde luego para ir. Eso es el gran impulsor del podcast para poder ganar dinero, de que al final tengamos. ¿Cómo identificada te has creado tú como podcaster y como oyente a todas las desventuras que tienen esta gente para hacer el podcast?
Me flipa mucho porque, claro, es podcaster y oyente, pero es oyente de True Crime. Entonces son una panda de frikis que tienen planitos de las cosas que han ido siguiendo y que van dejando posits y que van haciendo anotaciones, con lo cual me he sentido súper reflejada con algunos de los True Crimes en que dices, pero vamos a ver, Marichu, que de esto no te vas a examinar, que no pasa nada si te olvidas del año exacto. Y es como, no, lo tengo que apuntar y lo tengo que saber. Y estás oyendo el programa y estás como, oh, Dios mío, otra pieza para el puzzle. Y funciona muy bien cómo explican cómo se plantea un podcaster el cómo hacer el programa. Hay una discusión muy buena que está Steve Martin con una pequeña acordeonillo que no es, se llama acordeón, pero no me acuerdo ahora cómo se llama el instrumento. Una concertina. Que está, gracias, una bueno, concertina. Lo llaman concertina en el inglés. Aquí la concertina son otras cosas, pero te busco mientras cómo se llama. Que está haciendo como el ruido de fondo mientras habla y es como, es que claro, yo no me había dado cuenta que el señor tiene un instrumento y está haciendo así con las manos hasta que el otro lo para y le comenta, porque es perfectamente integrado con aquello que estamos acostumbrados a escuchar en el True Crime. Y entonces plantean mucho un programa de vamos a hacer aquello que estamos escuchando siempre. Está muy bien planteado. Es maravilloso cuando discuten en una pizarra quiénes son los posibles sospechosos y los no posibles sospechosos y en general les ves un disfrute que aquellos que seguimos el True Crime nos sentiremos muy identificados, la verdad. Sí, sí, también es la concertina. Yo no sabía si que aquí en la producción tenemos otra cosa distinta. Sí, y Steve Martin es conocidísimo porque toca el banjo y lo veis, podéis ver en YouTube un millón de clips de él, especialmente en late nights y cosas similares haciéndolo. Aquí se ve que querían algo, pues eso, más lírico, que sobre todo por alguna trama que luego, pues posteriormente veamos, podía encajar un poquito mejor. Hay varios momentos maravillosos de él tocando la concertina en los distintos episodios, que al final se resumen en ellos siguiendo adelante con el caso y mucha escena de ascensores, como decía Marichu antes, porque hay que ver el resultado que le han dado al fondo del ascensor y la rentabilidad que le han sacado dentro de la propia serie. Y luego, junto con eso, otra cosa que tiene curiosa también la serie es que de vez en cuando decide romper a mundos fantásticos maravillosos. Tenemos ejemplos en el primer episodio y luego escenas de animaciones posteriormente muy chulos, es decir, que tiene algún tono experimental que quizás no le casaría, pero chicos, yo no sé cómo lo han hecho, pero en esta serie le funciona todo bien. Le funciona muy bien y además una de las cosas que tiran es que Short es un excéntrico, es el típico setentón extravagante. O sea, a ti cuando te dicen alguien que se ha pasado toda la vida dirigiendo teatro en Broadway, pues es ese señor, o sea, es el tópico que nos han vendido durante tantos años. Entonces funciona muy bien con escenas de fantasía en donde, pues eso, él está haciendo algo que es muy acorde a lo que nos imaginamos que hará en su vida real. Entonces, tiran de eso para explicarte cosas de personajes secundarios que tienen pocas líneas de texto. Y el caso de Jackie Hoffman es un perfecto. O sea, Jackie Hoffman hace de señora presidenta que pasa las cuentas en el condominio y lo único que le vemos a ella es pedir pasta, básicamente. Entonces, de golpe, en las escenas en las que ves que hay fantasía, se ven cosas de las relaciones de ellos, del fondo de ella, sin explicar prácticamente nada. Simplemente, pues por el tipo de camisa blanca y la medida de la camisa blanca que han escogido, te imaginas de qué tipo de señora estás hablando. Juegan mucho con estas cosas y juegan suficientemente como para que puedan explicar muchas cosas de trasfondo y de contexto que si no, pues serían personajes que se quedarían muy viudos. Terminamos como siempre, Marichu, con lo que hacemos, que es a quién le recomendamos la serie. ¿A quién creemos que le puede gustar Solo asesinatos en el edificio? Desde luego, a todos los que os guste el porno neoyorquino, ya os lo digo, o sea, sin duda, a todos los que os guste la comedia y las series irrelevantes de reír, no tiene una gran moraleja de fondo, no pretende enseñarnos mucho y funciona muy bien por eso, y a todos los frikis del True Crime. Los frikis del True Crime nos vamos a sentir muy identificados. Yo que ampliaría, yo creo que es una serie para que veáis todo el mundo. De verdad que creo que es muy complicado que esta serie no os vaya a enganchar por algunas de las razones. Son episodios cortitos, Sí. la cosa moderna de 30, dentro de los 30 minutos, como decíamos antes. Ved al menos los primeros episodios, el tono se ve desde el primer episodio cuál va a ser. Tenemos varios enganches en cuanto a esa investigación que vamos a tener, en cuanto a qué están detrás de los protagonistas o pueden ocultar los protagonistas. Y yo creo que es una serie de verdad que de estas que espero todas las semanas. Y mira que cada día es más complicado que sea
ya espero que sea este día para que se estrene la serie porque tengo muchas ganas de verla. Esta lo hago de hacer y yo creo que cuando termine la temporada buscaremos un hueco para hacer un review porque a mí, salvo que se empeoren muchas las cosas, me está gustando muchísimo, Marichu. Sí, deciros para acabar que la cartelería, todo lo que es diseño, intro, etcétera, es una preciosidad. O sea, es de estas series que nunca pasarás la introducción rápida y empezar a verla, porque es muy bonita, funciona muy bien además funciona muy bien con un edificio de principios del siglo XX, es ese tipo de imaginario de ilustración que todos hemos visto 1000 veces y sin embargo sigue funcionando bien. Y junto con ellos muchísimos cameos y muchísimos actores invitados y que tienen relevancia. O sea, que realmente no es solamente una escena y desaparece, sino que veréis en alguno de los episodios futuros que tienen muchísima importancia dentro de la trama. Marichu Lazabal, gracias por haber estado este ratito hablando conmigo de solo asesinatos en el edificio. Nada, muchas gracias a ti por llevarnos y un placer estar aquí y un placer de serie. Y a todos vosotros, vedla, de verdad que vale la pena. Tenéis la crítica de la serie con los primeros episodios de Marichu dentro de fueradeseries.com y tenéis ya, que estamos ya de vuelta en septiembre, muchísimo más contenido en nuestro canal de podcast, allí donde os estáis escuchando, en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox. Recomendadnos si os está gustando. Sabéis que siempre lo tenéis y que lo tenéis ahí para poder dejarnos comentarios y para dejarnos estrellitas, que siempre ayuda para que nos descubra gente nueva. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Como siempre os digo, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.